Bienvenidos, estimados colegas, a una nueva sesión de capacitación de análisis criminal. En esta oportunidad vamos a hacer una aplicación del diagrama de Pareto en el análisis criminal, utilizando como caso de estudio el análisis del delito de homicidios por arma de fuego en la Ciudad de México en el periodo del 2019 al 2022. La máxima del analista criminal: en Dios y su palabra confiamos, al resto del mundo lo analizamos. La agenda de la presentación. La bibliografía y el material de apoyo que utilizamos. Y los invitamos cordialmente a que visiten nuestro canal de YouTube. Aquí están las características. Allí podrán conseguir una gran cantidad de videos de entrenamiento de técnicas analíticas, completamente a la orden. Wilfredo Federico Pareto fue un ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano. Fue doctor en ingeniería, autor prolífico de diversas obras. Hace su enunciado del 80-20 en 1906, pero es Joseph Durand, que es conocido como el padre de los principios de la calidad del siglo XX, la persona que se encarga de difundir realmente, globalmente, el principio y el diagrama. El principio de Pareto se fundamenta en unas observaciones que él hizo. En Italia estableció que un 20% de las personas eran los dueños del 80% de la riqueza. Esta relación porcentual se repetía también en otros estudios que hizo, y eso lo llevó a establecer este principio que se utiliza hoy en día todavía. El diagrama de Pareto es una de las 7 herramientas de calidad que se ha utilizado con mucha intensidad, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX hasta nuestros días. Algunas aplicaciones del principio de Pareto, pues, se puede ver en la clasificación de productos en los almacenes, para hacer control de calidad, en la ingeniería de software, en control deportivo, en la economía de negocio, y vamos a observar también en el análisis criminal. Aprovechamos una presentación excelente que hizo el colega Omar Alejandro Hernández en México, en Yaca, donde aplicaron el principio de Pareto y se pudo comprobar que aproximadamente el 80% de los homicidios por arma de fuego se cometían en el 20% del territorio de la Ciudad de México. Aquellos interesados en ver este video pueden ubicarlo. Acá está el link de la página de Yaca. Uno de los hallazgos que hacen los colegas en México es un hallazgo espacial, y establecen que el mayor volumen de delitos se encuentra concentrado. El delito de homicidios por armas de fuego está espacialmente concentrado en la Ciudad de México. Y lo presentaron un mapa, con QGIS. Aquí podemos observar ciertamente que el delito se concentra en diferentes partes. Todos los hexágonos que están en azules no hay delito. El delito, como observamos, está concentrado en unas partes más que en otras. Pero hay una característica específica, que el delito se concentra en la ciudad, con el espacio. Esto se complementa o se comprueba también con otro trabajo que había hecho previamente en Naciones Unidas, en ciudades como en Bogotá, en Belo Horizonte y en Montevideo, y claramente se le da cumplimiento, se comprueba la que llaman la primera ley de Weisburg, que establece que el delito se concentra, por diversas causas. Se comprueba esta ley, y obviamente en México también se pudo observar que se cumple esa relación de concentración espacial del delito. Un segundo hallazgo, pues se comprueba que el principio de Pareto, ciertamente en el análisis de delito de homicidio en la Ciudad de México, se cumplió que aproximadamente el 80% de los delitos ocurrieron en el 20% del territorio de la ciudad. Aquí están los datos que ellos utilizaron, los datos estadísticos, con los cuales presentaron el trabajo espacial de investigación. Y que nosotros utilizamos como base, gracias al apoyo de los colegas mexicanos, para hacer o para explicar cómo se elabora un diagrama de Pareto con data real. Es importante establecer que nuestro diagrama de Pareto va a estar a nivel de análisis de primer nivel, es decir, vamos a repetir, pero con el diagrama, el porcentaje de homicidios en relación al porcentaje del territorio donde ocurren estos delitos. Pero también hay análisis de segundo nivel que se pueden hacer para complementar el primero. Por ejemplo, el porcentaje de homicidios en relación
al porcentaje de días de la semana cuando ocurren estos delitos, o de las horas del día cuando ocurren los delitos, o si es de día o si es de noche. Es decir, se puede complementar este primer nivel de análisis con otros estudios posteriores también aplicando el mismo principio de Pareto, para ver cómo se relacionan porcentualmente las causas y los efectos. Vamos entonces a pasar a Excel. Ya en el ambiente de Excel, fíjense, yo tengo aquí 3 columnas. Una corresponde a los homicidios por hexágono, otro a los hexágonos y a una frecuencia de delitos. ¿Qué se hace aquí o qué se hizo? Bueno, por ejemplo, se lee de esta manera. En 4.966 hexágonos que forman parte del área de la Ciudad de México, no ocurrió ningún delito. Pero en un hexágono ocurrieron 15. En un hexágono ocurrieron 23. Pero en 2 hexágonos ocurrieron 14 delitos y se acumulan a 28. Y así sucesivamente. Normalmente, cuando uno elabora diagramas de Pareto, para una consecuencia hay una causa. Pero aquí por conveniencia se tuvieron que agrupar los hexágonos por la frecuencia de delitos. Pero va a funcionar igualmente bien. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar de mayor a menor los datos, en este caso la frecuencia de delitos. Lo hacemos por acá de mayor a menor. Y entonces pasamos a una segunda tabla. Yo ya por comodidad y por tiempo de video, pues ya tengo una serie de columnas que elaboré, pero se las explico rápidamente. ¿Qué hicimos? De la frecuencia de delitos por los hexágonos donde se cometieron los delitos, vamos a calcular el porcentaje de acumulados, buscando el 80% de acumulados. ¿Qué hacemos? Ya lo hemos visto en otras sesiones. Tengo que calcular el porcentaje, que no es más que el total de delitos ocurridos en el área sobre la totalidad de los delitos. Y lo multiplicamos por 100, eso nos da el porcentaje de delitos de estos delitos en estos hexágonos. Y eso lo replicamos en todos los demás hexágonos por frecuencia de delito para obtener toda la frecuencia de delito de todas las entidades. Para hacer el acumulado, lo que hacemos es que es el primero del porcentaje, le sumamos el segundo, al primero, le sumamos el segundo, y así lo replicamos hasta que lleguemos al 100%. Este es el porcentaje acumulado de delito, y esta es la base que vamos a utilizar. ¿Por qué trabajamos con porcentaje acumulado? Bueno, fíjense que yo ya aquí sé donde está más o menos el 80%. El mismo trabajo lo hacemos también con las áreas. También sacamos el porcentaje de las áreas, que era esto entre el total de las áreas, y lo multiplicamos por 100. Y para hacer el acumulado, lo replicamos en todas las demás actividades. Y para hacer el acumulado, pues el primer hexágono, o el primer porcentaje de hexágono, le sumamos el segundo, y así también lo replicamos hasta el final. ¿Por qué hacemos esto? Porque rápidamente yo voy a poder saber que casi en el 80%, voy a marcarlo aquí en amarillo, corresponde a un 29% del territorio. Es decir, en casi el 80%, el 80% de los delitos ocurre más o menos en un 30% del territorio. Ya vemos la proporcionalidad de Pareto cumpliéndose en este ejemplo que estamos elaborando. Pero entonces vamos al gráfico para verlo gráficamente. Lo que hacemos es seleccionamos estas dos columnas, la de frecuencia de delito por el porcentaje acumulado. Vamos a llevarle un gráfico, decimos insertar. Vamos a los gráficos recomendados, agarro el gráfico de barra, que es el más sencillo y nos conviene bastante bien este. Hago un poco más de grande esto acá. Y lo que voy a hacer es, voy a combinar el gráfico con los datos en barra, datos de delito, y el porcentaje lo voy a colocar en línea. Para hacer eso voy a hacer clic derecho, voy a cambiar el tipo de gráfico y voy a decirle a Excel que me busque un gráfico combinado para combinar barras con líneas. Y la línea la va a poner como eje secundario, esta línea que está acá, fíjense, que es la que va a manejar el porcentaje. Y yo acostumbro a colocarle los puntos, porque cuando coloco los puntos, fíjense que yo aquí yo tengo, actualmente ya me dice, el acumulado de los porcentajes. Ok, ¿qué más puedo yo hacer aquí? Okay. Importante, fíjense que tenemos 6.141 delitos, aquí tenemos 1.200, debo corregir esto. Hago clic acá en estas columnas, hago clic derecho,
Voy a darle formato al eje. Y debo poner el máximo de los delitos que ocurren, que son 6.141,0. Importante, tengo que darle división a las entidades para hacer los intervalos. Voy a dividirlo entre 100, entre 10. Eso me va a dar 614,1. Obviamente quiero colocarlo en 0. Y ya yo tengo, fíjense, ahora sí, tengo mi máximo de 6.141 delitos. Bueno, lo único es que nos quedan en decimales, pero bueno, tenemos que adaptarnos siempre. ¿Qué otra cosa debo corregir? Que el 100% deben ser 6.141 delitos. Entonces hago lo mismo acá. Voy a esta columna, hago clic derecho, doy formato al eje y digo que el máximo debe ser 100%. Claro acá, ahora sí, 6.141 delitos es el 100% de los delitos. ¿Qué ocurre? Bueno, ya yo sé que aquí, más o menos, el 80% de delitos abarcan esta cantidad de áreas. Pero esto aquí no están las áreas, las áreas son estas. Entonces, debo también adaptarme acá. Hago clic acá en esta columna, hago clic derecho y voy a seleccionar datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar los hexágonos, que es lo que corresponden acá. Voy a decirle editar y los datos de los hexágonos son los que voy a colocar en esta fila. Ahora sí, fíjense qué ocurre. Aquí está la totalidad de hexágonos donde se dan el 80% de los delitos de homicidio en la Ciudad de México, que corresponden al 2938, como vimos anteriormente. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, siempre me gusta trabajar con estos gráficos un poco más oscuros. Puedo un poco más grande acá. Lo que estamos haciendo es llevando los datos a un gráfico para explicarlo de mejor manera a nuestra audiencia, ¿sí? Podemos colocarle, por ejemplo, a los datos, vamos a ponerle sus valores para poderlo leer mejor cuando hagamos la explicación. Ahí está. Hay que poner también las etiquetas de los datos, los títulos, los ejes. Podemos decirle, bueno, acá serían los homicidios por armas de fuego. Homicidios por armas de fuego. Y aquí sería el porcentaje de los delitos. Porcentaje. Y aquí tenemos las áreas donde se cometen los delitos. Son hexágonos, que son las áreas. Hexágonos, que son las áreas. Puedo colocarle también aquí el título al gráfico. Puedo decir que este sería diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto. Análisis. Homicidios por armas de fuego en la Ciudad de México. El periodo 2019-2020. Una corrección por aquí. Ciudad de México. Pareto mayúscula, corregimos un poco. Se llama Pareto análisis de homicidio por arma de fuego en la Ciudad de México. Cambiamos esto acá rápidamente. 2019-2022. Y yo creo que nuestro gráfico está más o menos ya bastante bien. ¿Qué está ocurriendo acá? Bueno, si vamos a explicarle a nuestra audiencia, a nuestros jefes, al alcalde, al gobernador, a quien estemos presentando nuestros hallazgos, nuestros análisis, bueno, que en el 80% de los delitos de homicidio están ocurriendo en estas áreas. Y las áreas corresponden a 324 hexágonos que pueden estar identificados, están identificados a esta cantidad de delitos, 482 hexágonos, es decir, en el 29,38% del territorio de la Ciudad de México que corresponde a estos hexágonos, ocurre casi el 80% de los delitos de homicidio en esta ciudad. Si lo vamos a llevar a cuando estamos en nuestra presentación, fíjense qué estamos haciendo. Bueno, estamos complementando. Ya no solo nos quedamos con una presentación espacial, que de repente hay personas que no entienden mucho los mapas, entonces hay que presentarle los datos a nuestros jefes o a los colegas en tablas estadísticas, y si las tablas estadísticas no son suficientes, pues también podemos explicarle nuestros hallazgos a través de un diagrama, en este caso un diagrama de Pareto, donde le decimos a los colegas, mire que el 80% de los delitos ocurren en estos hexágonos que corresponden al área, o el 29% del área de la Ciudad de México. Bien, estimados colegas, esperando que esta capacitación les sea de utilidad,
Esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.